Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de amor y gracia, te damos gracias. Nosotros merecíamos el juicio, pero por nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, nos has salvado y nos permites vivir en medio de la seguridad y la esperanza. Y por eso gracias. Hoy a esta hora, Espíritu Santo, anda entre nosotros. Permítenos la sabiduría para entender correctamente la voluntad de tu palabra y permítenos la fuerza para vivir en medio de tu palabra. Y que esta palabra tuya sea grabada en lo profundo de nuestras almas y pueda resolver las dudas que tengamos en el corazón. Y todas las manos que están predicando en países extranjeros, te pedimos que estés con ellos y que muestres su poder y su obra. Y en el retiro de otoño, que será en la próxima semana, te pedimos que estés con nosotros para que haya muchas personas puedan recibir la salvación. Confiamos todo el tiempo de hoy en tus santas manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 5. Libro de San Lucas, capítulo 5. De versículo 1 yo voy a leer. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Hasta ahí? Ahora Pastor Lee, Juan Lee está en Hong Kong, por eso yo estoy aquí. Hoy vamos a estudiar centrado en Pedro. En la Biblia aparecen muchas confesiones. Abraham también ante Dios, él confesó a Dios diciéndole: Yo soy polvo y ceniza. Como ya han escuchado acerca de Agostino, que uno de los libros más representativos que él ha escrito se llama Confesiones. Y ahí aparece su proceso de cómo él ha pecado, su proceso de entender que él es pecador. Y esto está escrito detalladamente en su libro. En este mundo hay muchas confesiones. Y en el Nuevo Testamento, de uno de los que pueden ser representativo del cristiano verdadero, es una persona que se acercó más a Jesús, y él es Pedro, Simón Pedro. Ante Jesús, él hizo varias confesiones importantes. Y estas confesiones que él ha hecho son también las confesiones de nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento.
Y Simón Pedro ante Jesús hizo varias confesiones a él y fueron confesiones que le nació desde el centro de su corazón. Son confesiones verdaderos. Por eso apóstol Pedro, vamos a pensar en las 6 confesiones que él hizo a Jesús. Y aquí en San Lucas capítulo 5, Simón Pedro, después de que él se encontró con Jesús, se arrodilla ante Jesús y postrado a sus rodillas dijo así. En el versículo 8 le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pedro ante Jesús, la primera confesión muy importante que hizo fue, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto era lo que él dijo del centro de su corazón. En Salmos 35 dice, todos mis huesos dirán. Hay un versículo así. Entonces desde de medio de sus huesos le nació esta confesión tan sincera. Por eso dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pedro sabía que ante Jesús era un pecador perdido. Por eso él pudo entender que Jesús es Cristo. Y así pudo ser una vida muy utilizada valiosamente por Dios. En San Juan 6, Jesús dijo, aparece cuando con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5,000 personas. Entonces, en ese tiempo, a las personas que experimentaron ese milagro, Jesús habló del Espíritu, de la vida eterna. Y cuando dijo eso, todos se fueron y solo se quedaron 12. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pedro confesó diciendo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Y a ese versículo nos está mostrando exactamente en donde nosotros debemos permanecer. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y también aparece otra confesión en San Mateo 16, cuando Jesús preguntó, ¿quién decís que soy yo? Y varias personas dijeron diferentes cosas, pero Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es muy importante, ¿qué pensamos? ¿Quién pensamos que es Jesús? Tú eres Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él, Jesús, no es una sencilla persona, sino Él es Hijo de Dios. Entonces confesó su divinidad de Jesús en ese momento. Es muy importante, ¿qué pensamos de Jesús? Eso es muy importante. Y en San Mateo 14, Jesús él anduvo sobre el mar. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quiso caminar sobre las aguas como Jesús. Él realmente deseaba ser como Jesús. Señor, manda que yo vaya a ti. Entonces lo dijo sinceramente ante el Señor. Que yo, como ti, Señor, quiero andar sobre el mar. Yo quiero ser como tú, Señor. Es una confesión así. Y en San Marcos 10 dijo, he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es una confesión sincera. Que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros somos personas que le hemos puesto el destino al Señor. Y hemos preparado nuestros corazones lo suficiente para seguir al Señor. Y así se puede seguir al Señor. En San Juan 21 Jesús dijo, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. En la Biblia está escrito lo que Pedro ha confesado a Jesús. Y es una confesión verdadera, por eso está escrito. Y ante Jesús, ese hombre quien le dijo sinceramente a Jesús, como eso nace de su corazón realmente,
Pedro pudo ser utilizado valiosamente por el Señor. Fue una persona escrita y grabada en la historia. Esa confesión de Pedro son las mismas confesiones de nosotros que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento. Si de nuestro corazón nos salen estas confesiones como la de Pedro, el Señor lo sabrá. El Señor utilizará valiosamente a esa persona. Y Dios convertirá la vida de esa persona a una vida muy valiosa. Entonces, Pedro hizo esas confesiones que nació del centro de su corazón y vamos a estudiarlas. Primero vamos a buscar San Lucas capítulo 5. San Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús dice que junto al lago de Genesaret, que es el lago de Galilea, cuando Jesús predicaba ahí, muchas personas se juntaban. Entonces Jesús le pidió a Simón Pedro, le rogó que se sentase a su barca de Pedro. Entonces en el lago de Galilea estaban las personas y Jesús estaba sobre la barca. Estaban un poco, el barca estaba un poco adentro del agua. Y seguramente Jesús predicó mucho tiempo y habló mucho tiempo. Y después, en versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice que toda la noche Simón estuvo trabajando y esa noche no pudo pescar ni una. Entonces estaba lavando sus redes para regresar a casa. Pero Jesús pidió a Simón Pedro. Entonces Simón permitió que Jesús se sentara en su barca. Y Jesús le dijo, boga mar adentro. Entonces él escuchó lo que Jesús le dijo. Y antes de ese acontecimiento, en San Juan capítulo 2, Simón y Jesús ya se habían conocido, entonces ya se conocen un poco. Y como Jesús ya lo había visto, Jesús le pidió así de favor y Pedro hizo conforme Jesús dijo. Y Jesús predicó lo suficiente. Entonces Pedro dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Si él no hubiera escuchado suficientemente la palabra de Jesús, tal vez se hubiera quejado a lo que Jesús dijo, diciéndole, Jesús, no digas esto. Toda la noche hemos trabajado, no pudimos pescar ni un pescado. Hoy ya ahora el sol salió, en lo profundo del mar no hay peces. Aunque yo voy ahora, no voy a pescar nada. Tal vez no iba a permitir que hablara Jesús, pero Simón Pedro, en medio de escuchar suficientemente la palabra de Jesús, seguramente fue conmovido de su corazón. Por eso puedo decir, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Al principio le decía maestro. Versículo 6. Y así, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se pescaron tantos que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Simón es alguien que había vivido en Galilea por toda su vida. Había pescado siempre, pero nunca en su vida ha pescado tantos peces como hoy. Se llenó en 2 barcas y se hundía. Entonces Pedro no pensó, qué buena suerte hoy. Sino, en ese momento él entendió una verdad muy importante. Él entendió quién es Jesús. Él no es maestro. En versículo 8.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De maestro se convirtió en Señor. Apártate de mí, Señor. Él entendió que el Señor, es ser absoluto, está aquí en forma de carne humana. Y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Normalmente los pescadores son duros de corazón, pero se arrodilló a Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A través de ese acontecimiento de que pescó la mayor cantidad de peces, Pedro no pensó, qué buena suerte hoy, sino que él entendió que qué tan gran pecador, de cuántos pecados tenía él ante el Dios verdadero y vivo. Y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta palabra quiere decir, no solo está diciendo que el Señor te va a salvar, pero también va a hacer que serás pescador de hombres. Esa confesión de Pedro fue algo muy importante. ¿Quién es el que puede encontrarse con Jesús? El que diga, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La persona que realmente entiende que Él es pecador, esa persona es la persona que puede encontrarse con Jesús. En el tiempo de Jesús, los fariseos, escribas, los religiosos judíos pensaban que llevaban buena vida de fe, pero ellos, viendo muchos poderes y milagros que Jesús hacía, ellos no podían entender realmente que son pecadores. Por eso Jesús dijo que los publicanos y rameras entrarán al cielo más antes que ellos. ¿Quién es la persona que se puede encontrarse con Jesús? El que diga, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El que puede estar arrodillado ante Jesús con corazón sincero y humilde. Y la persona que realmente puede confesar que Él es un miserable pecador. Esa persona es el que puede encontrar al Salvador. Y la obra de Cristo puede ser creído en su corazón. Vamos a ver San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el tiempo de Jesús son las 2 personas más contrarias. Uno era fariseo, que es uno de los más famosos como religiosos, y el otro era publicano, uno de los que fueron considerados como personas de más pecados en el tiempo de Jesús. Esas 2 personas fueron a orar, y fariseo oró diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y yo no soy como este publicano, no soy adúltero, no soy injusto. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que yo gano. Y lo que él dijo fue verdad, porque así ha vivido él.
Y el publicano tenía tantos pecados que no podía ni mirar, ni aún mirar al cielo. Él quería ir al cielo, pero no tenía el derecho. Y dice que él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, si nosotros somos Dios, ¿a quién enviaríamos al cielo? Una persona es muy buena persona, de ejemplo, y el otro es hombre lleno de pecador. Si fuéramos nosotros Dios, ¿a quién enviaríamos al cielo? Si pensamos rápidamente sería fariseo que tiene que ir al cielo, pero la persona que fue salva fue publicano. Os digo que quien es publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué el fariseo oró así? Es porque su estándar del pecado es incorrecto. En el tiempo de Jesús, los fariseos pensaban que los pecados de obra, pecados que se cometen por fuera es el pecado. Hoy en día muchas personas dicen, yo nunca he hecho nada para irme a la cárcel. Entonces, aunque yo no puedo ir al cielo, pero creo que voy a ir al lugar de medio del cielo y el infierno. Entonces este fariseo decía que servía a Dios, pero él no conocía correctamente a Jesús. Él no sabía qué era el pecado. Y como Dios es espíritu, dice la Biblia detalladamente qué es el pecado. La Biblia dice que el pensamiento y lo que uno comete con sus imaginaciones también son pecados. Entonces, ¿creen que este publicano y fariseo no hubieran pecado con el pensamiento? Dice la Biblia que lo que no hay que hacer, si uno lo hace, también es pecado. Entonces, ¿no habrá hecho nada que Jesús dijo que no hiciera? ¿Creen que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera? Y dice la Biblia que aunque sabe que es lo bueno y si no lo hace, es pecado. Entonces, ¿creen que todo lo bueno Él lo ha hecho? Y la Biblia dice que aunque hace algo pensando que es bueno, pero también con el pensamiento hay pecado. Y también el pecado que comete inconscientemente es pecado. Entonces, si el fariseo hubiera entendido correctamente la Biblia, hubiera orado así diciendo, Dios, otros dicen que soy bueno, pero sé que ante tus ojos no soy bueno. Y tal vez yo tengo más pecados que ese publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Así debe orar, para que Dios diga, claro que sí te voy a perdonar y lo hubiera salvado, ¿no? Pero este publicano era sincero ante Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. De los piratas, hay piratas un poco buenos y piratas un poco malos, pero de los dos son piratas. Y de los ladrones hay unos mejores y otros peores, pero los dos son ladrones. De los pecadores hay pecadores un poco más buenos y un poco peores, pero los dos son pecadores. Morir ahogado en agua de 30 metros, morir ahogado en agua de 2 metros, es lo mismo porque muere. Las personas se comparan con otras personas, pero ante Dios viviente, en sus ojos de Dios, uno algún día va a entender cómo es Él ante los ojos de Dios. A que realmente ante Dios viviente yo soy pecador que será destruido. Al entender esto seguramente es cuando empieza a ver al Salvador. Vamos a buscar San Lucas 23. Versículo 39. San Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había dos ladrones que estaban muriendo al lado de Jesús y uno de los ladrones hasta el fin le injuriaba a Jesús, le reprochaba a Jesús. Pero el otro al principio también le injuriaba, pero después tuvo un profundo cambio en su corazón. 40 dijo, y respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Aquí cuando dice Dios es más importante, dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Este ladrón, antes de que antes de morir en la cruz, él había vivido sin temer a Dios, haciendo cualquier pecado. Y ya por fin como resultado tuvo que merecer este juicio de la cruz. Pero sobre la cruz entendió que pronto tendrá que morir y pronto tendrá que ver a Dios. Esto lo entendió. Y dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y ahora ya Dios se ha convertido en realidad. Y ya tuvo ese temor. Ya empezó a tener temor acerca de Dios. Y en versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Que nosotros hemos cometido lo suficiente pecado para morir en la cruz y somos dignos de este juicio, somos dignos de esta destrucción. Y él consideró a Dios viviente y también él entendió que él mismo es pecador. Y dijo, ningún mal hizo. Nosotros moriremos por nuestros pecados, pero Jesús fue crucificado sin ningún pecado. Que esta persona es Cristo que lo va a salvar a él. Esto lo había entendido. Por eso, por primera vez en su vida, ora sinceramente diciendo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es descaro, pero Jesús, cuando vengas en tu reino, que tengas misericordia de mí, acuérdate de mí. Así le pidió. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón nunca había vivido de una forma buena, sino solamente él creyó. Y de una vez fue perdonado de todos sus pecados. El pecado no se perdona poco a poco, sino de una vez todo recibe perdón. Entender que es pecador y a través de la obra del Señor recibir el perdón de todos sus pecados. Y después le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Judas Iscariote por 3 años y medio estuvo siguiéndole a Jesús, viendo todos los milagros y todos los poderes de Jesús, pero él no entendió realmente que él es pecador. Por eso, en la última cena también, cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, todos los discípulos estaban diciendo, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Pero solamente Judas Iscariote dijo, ¿soy yo, maestro? Hasta el final le dijo a Jesús, maestro. ¿Por qué? Porque él no sabía que Jesús es Salvador. Es porque él no conoce la condición de sí mismo. Él no sabe qué tan miserable pecador es. Entonces, si no entendemos que somos pecadores y que Jesús es el Cordero que cargó todos nuestros pecados, esa persona que no lo entiende es una persona que no entiende, no conoce realmente a Jesús. Judas Iscariote 3 años y medio estuvo siguiendo a Jesús, pero no entendió realmente quién es Jesús. ¿Quién es el que conoce a Jesús? Es el que ante el Dios viviente, ha entendido que él mismo es pecador. Y esa persona puede llegar a conocer a Jesús verdaderamente. En San Marcos dice, en la Biblia San Marcos dice, todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina. O sea, la comida no entra por el corazón, sino entra por la boca y es echado. La gracia de Dios, ¿a dónde? ¿A quién va a entrar? A la persona quienes admiten que son pecadores, a las personas que entienden que son pecadores, a ellos entra la gracia de Dios. Nosotros, estudiando la Biblia, nosotros llegamos a entender que Dios es viviente. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí es cuando entendemos a Jesús como el Cordero de Dios que ha venido al mundo para quitar los pecados. Y esa persona llega a seguir a Jesús. Esa persona puede llegar a ser pescador de hombres. Pero la persona que no ha entendido que es pecador no puede tomar el camino del discípulo de Jesús. En San Mateo 13 aparece la parábola de las semillas. Y la cuarta, cuando la persona que fue sembrada en buena tierra, el que oye y entiende las palabras, es solamente la persona salva. El que entiende es la persona que entiende que es pecador primero para
que realmente entienda el Evangelio. Entonces, la primera confesión: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y a esa persona puede creer en el Señor. En 1912, el barco Titanic fue hundido y muchas personas estaban sobre la barca. Habían millonarios sobre la barca, habían pobres, había personas de alta posición política, personas de baja posición, hombres, mujeres, todos tipos de personas estaban sobre la barca. Pero aunque habían muchos tipos de personas, pero cuando la barca fue hundido, solamente había dos tipos de personas: ¿fue salvado o fue perdido? ¿Fue rescatado o perdido? En todo el mundo hay muchas personas en este mundo, pero en los ojos de Dios solamente hay dos. Que si en los ojos de Dios está salvado o está perdido. Uno de esos dos nada más. Y así es. Entonces eso fue su primera confesión. Por eso la persona quien ha entendido quién es Jesús, la persona quien entiende que es pecador, es el que puede saber quién es Jesús. Yo vi en las noticias o en el periódico que el carbón y el diamante, todos son compuestos por los elementos del carbono, pero tienen los mismos elementos, pero uno es carbón y el otro es diamante. Nosotros todos somos pecadores igualmente, pero la persona quien ha encontrado a Cristo es la persona que ha obtenido la vida eterna, la persona que será más glorificado, pero el que no ha encontrado a Cristo se hace de la posición más baja, del destino más miserable. ¿Realmente yo conozco a Cristo? Esta es una cuestión muy importante. Y vamos a ver otra confesión. En San Juan capítulo 6, vamos a buscar San Juan capítulo 6. San Juan 6, versículo 2. Segunda confesión vamos a ver. 6:2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Jesús mostró muchos señales y milagros, por eso la gran multitud le seguía. Y ahora Jesús con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5,000 personas. Cuando Jesús dio de comer con 5 panes y 2 peces, dio de comer a 5,000 personas. Las personas experimentaron esto. Después de que Jesús hizo el pan, y ahora empezó a hablar acerca de la vida eterna. Por eso Jesús dijo: yo soy pan vivo, pan de vida. Y hablando de esta pan de vida, habló acerca de la vida eterna, acerca del Espíritu. Y ahora las personas dijeron: ya no es divertido, y todos se fueron. Entonces vamos a verlo. San Juan 6, versículo 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy pan de vida. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Su carne de Jesús fue herido. Él derramó la sangre y redimió nuestros pecados, y que nos hará que nuestras almas sean salvas. Esto está diciendo. Y cuando hizo pan para las personas, muchas personas se reunieron, pero cuando habló de la vida eterna y habló del alma, todos se fueron, dice. Versículo 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto es realmente una triste historia. Cuando les hizo pan carnal, cuando les sanaba la enfermedad, muchos se habían juntado. Pero cuando ahora hablaba del Espíritu, de la vida eterna, todos se fueron. Solamente se quedaron 12 personas. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Diciendo: todos se fueron. ¿Acaso también
¿queréis iros vosotros? Y 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro permaneció ahí con Jesús? ¿Cuál fue la razón de por qué él siguió a Jesús? Jesús vino de una imagen miserable. En ese momento Jesús no era una persona guapo, no era una persona atractivo. Tiene que entender que Jesús no vino al mundo de imagen muy guapo. En la película se ve muy guapo, ¿no? Pero si Jesús realmente hubiera venido de imagen guapo, aparece cuando San Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y esa mujer había estado viviendo con su sexto hombre. Entonces es una mujer que cambiaba fácilmente de hombres. Entonces cuando Jesús le pidió agua, Jesús, si fuera guapo como actor de películas, si le pide agua, ¿qué diría la mujer? La mujer se olvidaría de hombre, de sus esposos y pensará, voy a hacer que ese hombre sea mi esposo. Entonces le hubiera ofrecido agua. Pero ¿qué dice la Biblia? Dijo, tú eres judío, ¿por qué me pides agua? Y le atacó así, ¿no? Entonces él tiene una imagen miserable. Entonces de esa imagen miserable Jesús vino al mundo. Pero cuando Jesús hacía milagros, muchas personas le seguían. Pero ¿cuál fue la razón de por qué Pedro le siguió a Jesús? ¿Cuál fue la razón de por qué él estaba conectado con Jesús? ¿Por qué hasta el fin él quiso seguir a Jesús? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál fue la razón exacta de por qué seguía a Jesús? Él siguió a Jesús por la vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aquí podemos ver el motivo de su fe. ¿Por qué él siguió a Jesús? Porque Pedro siguió a Jesús por la vida eterna. Nosotros tenemos que hacer claro nuestro motivo de llevar la vida de fe. ¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por qué estamos llevando la vida de fe? La razón de por qué venimos a Jesús, ¿solamente viene para sanar su enfermedad o solo para escuchar buenas palabras? ¿Para qué vienen? No, venimos a Jesús por nuestro destino eterno. ¿Cuál es la razón de por qué venimos a la iglesia? Hay personas que vienen a la iglesia porque tenemos buena doctrina. Hay personas que vienen por sus amistades. Hay personas que vienen para ver milagros. Hay personas que vienen a las iglesias porque son muy bonitas. Hay personas que vienen por relaciones con otras personas. Cuando las personas vienen a las reuniones, hay muchos motivos de por qué vienen. Tal vez porque le gusta algún amigo o quiere ver con algún amigo, por eso viene. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para la vida eterna, nosotros agarramos a Cristo. ¿Por qué hasta el fin estamos pegados a Jesús? Para la vida, palabra de la vida eterna estamos conectados, porque por Jesús obtuvimos la vida eterna. Y la palabra del Señor es la palabra de vida, es lo que hace vivir mi alma, por eso yo estoy conectado con el Señor, ¿no es así? Si esto no es el motivo, algún día me voy a perder de aquí. El propósito por qué nosotros nos acercamos al Señor es para nuestra vida eterna, para nuestra vida eterna. Porque el Señor nos quiere dar abundante vida. Si no es que vengamos por la palabra de vida, si no es ese motivo, al final nos vamos a alejarnos del Señor. Y está la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de por qué venimos a la iglesia? Si no es por la palabra, al final vamos a perdernos. Abraham siguió la palabra de Dios y por eso entró a la tierra de Canaán. Pero Lot había escuchado indirectamente de Abraham lo que Dios había dicho. Y Lot siguió a Abraham y entró a Canaán. Entonces Abraham por la palabra fue a Canaán y Lot
indirectamente escuchó la palabra de Dios y siguió a Abraham. Por eso se fue. Y después cuando hubo peleas entre sus pastores, ya decide a dividirse, decide su camino a Sodoma. Él siguió lo visible a sus ojos. Si hubiera estado ahí por la palabra de Dios, jamás hubiera dejado a Abraham. ¿No es así? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Génesis capítulo 15, Abraham y Sarai tenían su sierva llamada Agar. Y Abraham y Sarai, en ellos está prometido todas las bendiciones de Dios. Dios prometió que a través de Abraham y Sarai hará su historia. Que a través de Abraham y Sarai miles de millones reciben su bendición de Dios. Pero Agar, cuando tuvo dificultades y sufrimientos carnales, ella se huyó de ahí y fue al desierto. Y como era egipcia, tal vez se quería ir a Egipto. Y apareció un ángel y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Esto es una pregunta muy importante. O sea, que ¿de dónde veniste? ¿Tú sabes de dónde eres? De ese lugar en donde está prometida la eterna bendición de Dios. Saliste de ahí. ¿Y a dónde vas? Solamente tiene el mundo a dónde ir. Solamente Egipto. Dijo el Señor. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia. Nosotros tenemos que saber, tenemos que poner un seguro propósito de por qué yo vengo aquí. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Si aquí realmente está la palabra de vida, no es cualquier palabra. En el mundo hay muchos lugares donde predican la palabra. Hay muchos lugares que hablan acerca de cosas de la Biblia. Pero no hablamos de una cualquier palabra, sino palabra de vida. Tú tienes palabras de vida. Así dice la Biblia. En el lugar donde hay palabra de vida, es el lugar donde las personas realmente obtienen la vida eterna. El lugar en donde la fe de esa persona crece y cambia a esa persona. Y tenemos que abrir los ojos para ver si aquí realmente está la palabra de vida. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El propósito de por qué estudiamos la Biblia es para obtener la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo quien has enviado. Conocer a Dios que aparece en la Biblia. Conocer a Jesucristo y así obtener la vida eterna. Entonces, si ese lugar predica realmente al Dios verdadero que aparece en la Biblia, si predica seguramente, correctamente de Jesús, y la persona si obtiene la vida eterna a través de eso, se manifiesta la obra de la vida. Y si no es para eso que están aquí, después van a tener problemas. ¿Por qué razón Pedro está pegado a Jesús? No es por otra razón, sino: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Cuál es el propósito de por qué nos reunimos? Cada semana estamos aquí reunidos, tenemos reuniones de grupos, de distritos. ¿Por qué van a estas comuniones y reuniones? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No es cualquier palabra, sino palabra de vida eterna. Palabra de la vida. Y a través de esa palabra, realmente yo he obtenido la vida. Y realmente esa palabra es de vida para mí. Que en medio de nosotros se manifiesta la obra de la vida. Si realmente hay personas que obtienen la vida eterna, siempre hay que enfocarnos en eso. Vamos a ver Isaías capítulo 12. Isaías 12. Capítulo 12, de versículo 2.
He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Después de recibir la salvación, podemos saber que Dios ha puesto muchas fuentes de salvación. No es fuente de salvación, sino son fuentes de la salvación. En Cantares 4, a la mujer sulamita la refiere como fuente. La mujer sulamita es también sombra de la iglesia y a la misma vez la sombra de los santos. Entonces, el Señor ha puesto fuentes de salvación en varios lugares. Entonces, en reuniones de grupos ahí son como fuentes y en otras reuniones también son como otro tipo de fuentes. Cuando nos reunimos juntos también estamos en una gran fuente. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La razón de por qué nosotros venimos aquí los domingos es para sacar estas aguas de las fuentes. Por eso vamos a las reuniones, vamos a otras comuniones, vamos a juntas de jóvenes, juntas de todo. Porque si no es el propósito si no fuera el propósito de sacar el agua de las fuentes, si uno no va para la palabra de la vida, si no lo hace, no es correcto. Entonces lo importante es si realmente está sacando de ahí. Y cuando uno toma agua, tiene ya saciedad de la sed. De la misma vez, el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? No dijo, ¿a quién iré? Sino, iremos. Nosotros, ¿a quién iremos? Así dijo. Estaba hablando de esta comunión de la fe entre los discípulos de Jesús. Aparte de Judas, los 11 están siguiendo a Jesús por su palabra de vida. Realmente para la palabra de vida está el grupo de los que siguen al Señor para la palabra de vida. Ellos son los preciosos en los ojos del Señor. En la Biblia, apóstol Pablo hablaba de partido de Apolo. No le gustaba que hicieran partidos, pero Apolo fue tomado preciosamente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos nosotros? Realmente los que a través de la sangre del Señor han nacido de nuevo, los que anhelan la vida eterna, los que se reúnen para la vida eterna. Esas personas, cuando nosotros nos reunimos, ¿de qué hablamos normalmente? Hay personas que se reúnen y hablan mal de otras personas. Hay personas que juzgan y critican a los demás hermanos. Los que están reunidos juntos, pero ellos juntamente critican a la iglesia. Pero también hay personas que se reúnen juntos y con la palabra de vida juntos comparten comunión. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para la vida eterna, seguir al Señor. Y por la vida eterna, estar con el Señor. Entre este grupo de personas, ¿de qué tienen comunión ellos? Entre ellos, con la palabra de Dios comparten comunión. Y por la palabra obtienen fuerzas. ¿Y cómo hacer para predicar más de esta palabra de vida a más personas? ¿Qué voy a hacer para edificar a las personas dentro del Señor? Ellos estudian estas cosas. Porque yo he obtenido la vida eterna. Y si realmente he obtenido la vida eterna, por eso estamos permanecidos en este grupo de las personas salvas. Hay que pensar profundamente por qué yo estoy permaneciendo en este grupo. Si entre nosotros realmente está la palabra de la vida, si realmente entre nosotros realmente se manifiesta la obra de que las personas nacen de nuevo y obtienen la vida de Dios, si realmente en medio de nosotros está trabajando el Espíritu Santo, y si eso es verdad, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No es para buscar palabra que es divertido, palabra que es buena para mis oídos. No estamos reunidos para escuchar palabras bonitas. En este mundo hay muchas palabras muy buenas. Hoy en día hay muchos shows que hacen divertidamente y dicen muchas palabras bonitas y buenas. Pero nosotros hay que hacer seguro el propósito de por qué yo estoy aquí. Vamos a ver la tercera confesión. San Mateo, capítulo 16.
De versículo 13, San Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús preguntó: ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Jesús preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Quién piensan que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A través de la ayuda del Espíritu Santo, Pedro pudo entender esa verdad. ¿Quién es Cristo? Algunas personas piensan que es un maestro moral. Pero Pedro respondió: Tú eres Cristo, Señor. ¿Qué es eso? Que Jesús es mi único Salvador. Eso está diciendo. Señor es el que me salva. El Señor es mi Salvador. Decir Cristo es decirle Salvador. María también dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando Jesús estaba en su vientre, así dijo. A Jesús que estaba en su vientre le dijo que es su Salvador. Entonces él dijo, es Cristo el Hijo que es mi Salvador. Tú eres el Cristo. Y otra cosa es, le dijo, eres el Hijo de Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? Es el Hijo de Dios. Está refiriendo a que Dios vino en cuerpo humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero lamentablemente parece que las personas no piensan profundamente acerca de Jesús. Que Jesús es Rey de Reyes, Señor de los Señores. Acerca de qué tan grande considero yo a Jesús, esto me está preguntando. ¿Qué decís que soy yo, vosotros? Hay personas que dicen, ellos consideran a Jesús un poco mayor que su jefe de trabajo. Un poco más que sus padres. Pero cuando ustedes van a trabajar, no llegan tarde, ¿verdad? ¿No es así? Piensan que su jefe da mucho temor y quiere verse bien ante su jefe. Si nosotros pensáramos a Jesús como a la altura de nuestro jefe de trabajo, no estaríamos viviendo así. A veces me pongo a pensar así. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? En San Juan 4 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Así le dijo la mujer samaritana. Vamos a
Vamos a ver acerca de algunas cosas que mencionó Jesús acerca de sí mismo. San Mateo capítulo 12, vamos a buscar. Versículo 41. San Mateo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de sabiduría, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús dijo que aquí hay alguien que es más que Jonás, alguien que es más que Salomón. Y también dijo que hay alguien más que templo en este lugar. Vamos a buscar San Mateo capítulo 12. San Mateo 12, versículo 6. Versículo 6, leemos juntos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esto es algo muy asombroso. Aquí hay uno mayor que el templo. En San Juan 8 Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Los judíos dijeron: Tú ni tienes, ni 50 años tienes, y dices que has visto a Abraham. Esto fue algo muy asombroso. Si yo en este lugar les digo, vi a general que hace 2000 años murió, me verían como locos. Entonces Jesús dijo que había visto a Abraham de hace 2000 años y le dijeron: aún no tiene 50 años. En ese tiempo Jesús tenía como 30 años. Parece que Jesús tenía una cara de más viejo que él realmente tiene. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo he estado, sino yo soy. ¿Qué quiere decir? I am who I am, ¿qué significa? Yo soy el que soy, que yo soy el ser absoluto. Entonces los judíos lo querían apedrear y matar. Nosotros, cada uno, ¿cómo pensamos acerca de Jesús? Esto es lo que cambia la dirección de nuestras vidas. ¿Qué tan grande le tomamos a Jesús? Acerca de esto depende toda nuestra fidelidad y todo lo que tengamos cambia. En Hebreos compara a Jesús a varias cosas. En Hebreos 1 compara a Jesús a los ángeles, diciendo, es tanto superior a los ángeles. Y en capítulo 2, que es superior que Adán. En 3 habla de que es superior que José, superior que Moisés. Y en 4, superior que a Josué. Y después, más que los sacerdotes del Antiguo Testamento, más de la ley, está superior. Y entonces habla de que Jesús es el ser absoluto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. La Biblia está diciendo que Él es Dios. Es necesario que pensemos profundamente en su palabra de Jesús. La palabra que dice Jesús no es palabra que puede decir el hombre. Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién más puede decir eso? Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién más puede decir eso? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede decir eso? Cada uno de nosotros debemos pensar profundamente acerca de Jesús, que si Él realmente es el Dios verdadero y todopoderoso, que Jesús realmente es el que es viviente por generaciones y generaciones, realmente Él es el Hijo de Dios, acerca de eso tenemos que pensar profundamente y seriamente, porque si no, podemos padecer grandes pérdidas en la vida de fe. En Malaquías 1, capítulo 1, Jesús dijo, si piensas que yo soy tu padre, no me tratarías así. Pues si yo soy
Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si piensas que yo soy gobernador, no me hubieras tratado así. Es muy importante cuánto comprendemos a Jesús. Los que se olvidan y menosprecian a Jesús están haciendo el error más grande de sus vidas. En este mundo hay personas que venden a los demás. ¿Y por qué Judas Iscariote es pensado como una persona muy mala? Es porque él ha entregado y vendió a Jesús. En este mundo hay personas que cometen mucha injusticia, pero ¿por qué Pilato es juzgado tanto? Es porque él juzgó incorrectamente a Jesús. Entonces en nuestra vida, ¿cómo comprendemos a Jesús? Es algo muy serio, algo muy importante. O sea, Jesús, ¿quién es en mi vida? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si realmente considero que Dios es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, si esto es la verdad, si es verdad de que Jesús es el ser más valioso, entonces no llevaríamos una vida de fe muy frío. Hoy en día hay muchas personas locas, locos por el deporte, hay muchos locos de todos lados. Hay muchos fans de cosas. Entonces vivimos en una generación muy loca, pero son muy pocas las personas que son locos por Jesús. Jesús había dicho que está loco y el apóstol Pablo también había escuchado que está loco. Le dijeron, Pablo, estás loco. Pero Pablo dijo, no soy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero nuestra generación es muy fría. Es fría porque no piensa profundamente acerca de Jesús. Tenemos que despertarnos. El Señor dijo, ojalá fueses frío o caliente. Que creas o que no creas, pero si estás tibio lo va a vomitar y lo va a echar, así dijo. A veces vivimos con pasión, pero a veces nos pueden hacer faltas. Entonces el Señor nos va a reparar todo en nuestra vida, pero Él no puede recibir nada que sea tibia. En la vida de fe, lo que es tibia es de 0 puntos. Dijo, te vomitaré de mi boca. Eso está diciendo, no lo puedo recibir. Jacob era astuto, él lo engañó, pero él tenía pasión para agarrar firme al Señor. Entonces lo que le hace falta no es de mucho problema, pero lo que es tibio es un gran problema para la vida de fe. Si solo vengo y voy de la iglesia, si yo no tengo pasión en mi corazón, hay que pensar, si realmente yo conozco a Cristo, el Señor me ha dicho, sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿por qué yo no vivo así? Es porque no pienso profundamente acerca de Jesús. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Leemos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, las personas salvas han sido llamados celestialmente y son hermanos santos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. Hay personas que piensan profundamente, pero piensan profundamente acerca de palabras que su esposo le dijo, palabras de lástima. Piensan muy profundamente de esas cosas. No piensen profundamente de esas cosas, sino palabras así. Hay que echarlo, hay que dejarlo y olvidar de esas palabras. Lo que me dijo algún hermano, alguna hermana, no hay que pensar en eso profundamente, sino de quién tenemos que pensar nosotros. Pensar profundamente de Jesús y acerca de su palabra de Jesús, hay que pensar profundamente. Por eso, acerca de cómo comprendemos a Jesús es una cuestión muy importante. Las personas que comprenden a Jesús solo poco, le va a dar a Jesús solamente poco de su vida. El que comprende a Jesús grandemente
va a dar su vida grandemente a Jesús. Hoy en día las personas son muy ocupados, pero aunque estén ocupados, hay que dar tiempo para pensar realmente quién es Jesús. Hay que tomar tiempo para pensar profundamente de eso. En un lugar tranquilo, en un lugar callado, hay que pensar profundamente. Realmente, ¿quién es Jesús que me ha salvado? ¿Él realmente es el Hijo de Dios? Si olvidamos de que el que es más asombroso es Jesús, si olvidamos, seremos llevados al mundo. Fuera del tabernáculo no era de imagen muy bonita, pero adentro era muy magnífico. De la misma forma, no hay que olvidarnos del temor de Dios, del temor de Jesús. Se llamará su nombre admirable. Jesús es alguien admirable. No hay nadie más admirable que Jesús. Hay que ver el mundo que Jesús ha hecho. Y hay que pensar profundamente acerca de Jesús que aparece en la Biblia. En su venida de Jesús vino de una imagen miserable, pero en su segunda venida vendrá de una imagen muy gloriosa y magnífico. Los cristianos de hoy en día, como Jesús cuando vino era de imagen miserable, los cristianos de hoy en día son de imagen miserable, pero como Jesús viene de imagen glorioso, en su venida de Jesús nuestros destinos totalmente cambiarán. Cada uno de nosotros tenemos que pensar profundamente acerca de Jesús. Leyendo la Biblia, había un versículo que daba temor. En Isaías 14, dice aquí: y barreré con escobas de destrucción. En su venida del Señor, barrerá con escobas de destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que barrerá con escobas de destrucción. A los que hasta el fin rechazan al Señor, hasta el fin, los va a echar como basuras. Aunque sea muy famoso, muy rico en este mundo, pero si rechaza al Señor, al final es basura, aunque sea muy famoso, pero el Señor lo va a barrer con escoba de destrucción y lo va a poner a la destrucción y lo va a echar. Pero la persona que piensa profundamente en Jesús va a sentir las manos de Jesús. Sus manos lo ha creado, con sus manos nos está guardando. Y así puedo sentir cómo sus manos me tocan. Entonces la persona quien piensa profundamente acerca de Jesús, la persona quien realmente desea conocer más de Jesús, esas personas pueden ver cómo Jesús pasa, no con ojos de carne, o ojos carnales, sino con ojos del Espíritu. Como Jesús dijo a Moisés, el Señor dijo a Moisés: tú estarás sobre la peña y verás mis espaldas, mas no me verás el rostro. Y el Señor pasó por ahí y Moisés vio su espalda. Entonces nosotros, cuando abrimos los ojos, podemos ver cómo el Señor está pasando por el medio de la iglesia. En el seminario pasa por aquí, ¿no? En el retiro también pasa por aquí. Y la persona ya recibe la salvación. Y una persona está sentado y ahí pasa el Señor. Entonces podemos ver cómo está andando y habitando el Señor aquí. Y ahí uno obtiene la vida, la salvación de su alma y tiene mucho consuelo y al fin va a ver el rostro del Señor. ¿Quién es Jesús? Nosotros tenemos que comprender grandemente acerca de Jesús. La persona quien comprende grandemente de Jesús comprende como la iglesia como algo muy grande y comprende grandemente sus deberes de la iglesia. La persona quien toma al Señor como alguien grande también va a valorar mucho a las personas que creen en Jesús. Y aunque no sea educado, pero como es santo, lo va a apreciar mucho. Pero si una persona toma por insignificante la iglesia, si habla de cualquier forma de algunos hermanos, si habla groseramente, hay que pensar esa persona cómo piensa de Jesús. ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué piensas que es Jesús? Y depende de eso, cómo piensa de la iglesia, de los santos, de las almas que están perdidas. Todo depende de cómo piensa de Jesús. Y después vamos a ver la otra confesión, San Mateo 14.
San Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotaba por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos de Jesús ahora en el barco estaban yendo al otro lado del mar, pero ya habían olas y habían vientos y no podían avanzarse. Y en la noche Jesús venía caminando hacia ellos. Entonces los discípulos se sorprendían diciendo: un fantasma. Pero el Señor dijo: soy yo, no temáis. Pedro dijo en versículo 28: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro vio cómo Jesús caminaba sobre el agua, cómo andaba sobre el agua, y Pedro tuvo el corazón de que él también quería andar sobre el agua. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y Pedro valientemente se metió al agua y realmente caminó ahí, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver su deseo ardiente de Pedro. Que Jesús estaba andando sobre el mar. Él también quiso hacerlo. El mar estaba refiriendo al mundo. Y que Jesús caminó sobre el mar está mostrando que Jesús no permanece al mundo. Y Pedro, como Jesús, quiso andar sobre el mar. Él quiso parecerse a Jesús. Quería seguir a Jesús. Aquí podemos ver su deseo ardiente de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí podemos ver su deseo y su anhelo. Yo también quiero andar sobre el agua. Quiero parecerme a ti, Señor. Él tiene ese deseo de ser como el Señor. Las personas, conforme lo que desean en su corazón, así será parecido y dirigido su vida. La persona que hace idolatría se parece a sus ídolos. Yo antes pasaba por una universidad siempre en camino. Y de esa universidad salen muchas personas que son monjes, porque es una escuela budista. Entonces, las personas parecen a lo que creen. Entonces, la persona que cree en el ídolo se parece a su ídolo. Entonces, Pedro vio cómo el Señor andaba sobre el mar y cómo el Señor él quiso también hacerlo. Hizo hacer lo que el Señor hacía. Entonces la vida del Señor también es el modelo para nosotros. En este mundo lleno de pecados, Él quiso parecer al Señor. Había un poeta llamado Byron en Inglaterra por el romanticismo. Y él era cojo de una pierna, por eso usaba un bastón. Y como cuando Byron se hizo famoso, los caballeros de Inglaterra se hizo una moda para agarrar bastón cuando caminaba. Byron utilizaba el bastón porque no caminaba bien, pero los demás
utilizaba el bastón porque ese famoso lo usaba, entonces cualquier hombre lo estaba usando. Así son las personas. Quiere parecerse a la persona que respeta o quiere parecerse a él. En Inglaterra había un guapo llamado Eduardo. Él salió afuera, pero un botón de su camisa se deshizo. Y fue un error. Pero como los demás vieron que ese guapo, su botón se deshizo, pensaron que esto es de moda. Entonces todos andaban con camisa de botón deshecha. Entonces es muy raro cómo las personas siguen a los demás, ¿verdad? Hoy en día, como en la televisión o como lo que los demás hacen, siguen a los demás, ¿no? Richard el primero siempre andaba en el palacio como jorobado. Entonces todos sus sirvientes así andaban jorobados. Así lo repiten. Entonces, en mi vida cristiana hay que pensar, ¿a quién estoy siguiendo? Muchas personas siguen a Satanás, al corriente del mundo, siguen a lo que está pasando en el mundo, en las filosofías y las ideas del mundo. Pero yo, ¿dónde estoy siguiendo? ¿Qué estoy siguiendo? ¿Qué quiero parecerme? Simón Pedro, él es pescador, pero Jesús caminó sobre el mar. Entonces le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro también quiso caminar sobre el mar. Aunque él vio el viento y se hundía, pero su corazón era así. Su corazón era el querer acercarse más al Señor y parecerse más al Señor. En nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que debemos intentar aparecernos? La persona que anhela al Señor, el Señor le dice, ven. A la persona que quiere andar sobre el agua, el Señor le ayuda para que pueda andar sobre el mar, viviendo en este mundo. Pero el que quiere no permanecer en el mundo, el Señor lo va a ayudar para que no permanezca en el mundo. Andar sobre el mar es lo que el Señor solamente puede hacer. Y el Señor nos guía al mundo en donde nosotros podemos seguirle a Él para hacer lo que el Señor lo hace. Pero la persona que sigue a Satanás, Satanás lo lleva al lugar profundo de Satanás. Pero el que anhela al Señor, el Señor lo guía al lugar donde puede parecerse al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ayúdame para que vaya a ti adentro de la Biblia. Permíteme vivir conforme la Biblia. Es necesario ese anhelo nuestro. El anhelo de querer llevar una buena vida de fe. El anhelo de querer seguir al Señor. Ese anhelo es necesario. El hermano Charles Wesley escribió esta palabra. Les voy a leer lo que Charles Wesley escribió. Aunque tú intentas dejar a Jesús, pero yo nunca voy a dejar lo que yo he agarrado, porque tú eres el que ha muerto por mí. Muéstrame el misterio de tu amor, para que conozca tu nombre, para que conozcas cómo eres, para que hasta que venzca en esta lucha yo no te voy a dejar. Señor, realmente tú eres el que has muerto por mí. Yo desde ahora nunca te voy a dejar. Hasta que yo te conozca más, Señor, hasta que conozca quién eres realmente, aunque haya luchas, pero yo nunca te voy a dejar. Él tenía este anhelo para conocer al Señor. Vamos a buscar el libro de Cantares, capítulo 1. A Cantares 1, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Las personas salvas tienen estos besos con el Señor. Como la palabra dice, honrad al Hijo. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El amor del Señor es mucho mejor que cualquier otra diversión del mundo. Las personas que han experimentado este amor del Señor, en versículo 4, el Señor, atráeme, en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras. La persona que tiene este beso del Señor, ahora el Señor lo va a meter en sus cámaras. Nuestro país está avanzando más en la cultura de cuartos cerrados. Hay cuartos para cantar, cuartos de video, cuartos para llamar, cuartos para
hacer el cabello, para cortar cabello. Sería bueno si son buenos cuartos, pero si se mete a un cuarto equivocado, las personas se hacen equivocadas. Pero no esos equivocados cuartos, no, sino aquí dice, el rey me ha metido en sus cámaras. En las cámaras para tener comunión con el Señor. La cámara en donde puede conocer más al Señor. Después de recibir la salvación, en el momento de ser salvo, uno entiende más realmente de que este mundo es el mundo que el Señor ha creado. Y nos va a traer más para adentro del Señor. Entonces la naturaleza no sigue como antes, sino y cuando recibo la salvación, la Biblia es diferente. Ya puedo meterme a la Biblia, ya puedo meterme al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor lo va a llevar. Por eso en Cantares aparece que el Señor lo trae a banquetes, también lo trae a caminos pacíficos, a montes altos. El Señor hace que sigamos a Él. Entonces necesitamos tener ese anhelo. Y el Señor cambia a la persona continuamente, a esa persona que tiene el anhelo. La mano del Señor es la mano amorosa, la mano delicada, la mano detallista. Pero la persona que realmente anhela conocer más al Señor, el que desea al Señor, la vida de esa persona el Señor va a edificar. Pedro es un miserable pescador, pero cuando siguió a Jesús y lo siguió activamente, Jesús se acercó a Pedro y Jesús cambió su vida y lo hizo pescador de hombres. Nosotros tenemos que pensar hacia dónde estamos yendo. Vamos a ver otro. San Mateo capítulo 10. San Marcos 10, versículo 28. 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta confesión de Pedro es muy importante. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué quiere decir esta palabra? Señor, nosotros te hemos puesto todo nuestro destino, eso está diciendo. Judas Iscariote siguió a Jesús, pero en realidad era una persona que puso toda su vida en el dinero. Nosotros dejamos todo. Hay que dejar todo atrás y nosotros hemos seguido al Señor. Nosotros somos personas que hemos puesto la vida solamente en el Señor. Nosotros hemos predispuesto lo suficiente para Jesús. Y a esa persona el Señor ha dicho, la persona a quien lo ha dejado todo para el Señor, esa persona recibirá 100 veces más ahora en esta vida. Sí será perseguido, pero no solamente obtendrá la vida eterna, pero también en esta vida obtendrá 100 veces más ahora, en esta vida. El que deja todo y ha seguido al Señor. O sea que ha predispuesto lo suficiente, la predisposición para seguir al Señor lo ha puesto. Vamos a ver San Lucas, capítulo 14. San Lucas 14, versículo 25. 14, 25.
dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y ya no pudo acabar. Dice, grandes multitudes iban con Jesús y Jesús vio que ellos no estaban preparados de su corazón. Vio que siguiéndole a él ahora, pero después todos eran esparcidos. Por eso Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Para seguirme a mí tienes que predisponerte lo suficiente, eso está diciendo. Y en esta predisposición está incluidos sus padres, su esposa, sus hermanos, hermanas, hasta su propia vida y todas sus propiedades, todo está adentro ahí. Y con corazón suficiente y amplio hay que seguir al Señor. Cuando hacen un torre, tienen que poner el presupuesto del fondo para poder acabarlo, ¿no? Entonces la persona que hasta el final quiere seguir al Señor tiene que hacer la suficiente predisposición. Y la persona que tiene suficiente predisposición puede seguir al Señor con un corazón suficiente y amplio. La persona que ha tenido suficiente predisposición puede seguir al Señor hasta el fin. Hay un pastor llamado Chu Ki-chul que en el tiempo de la conquista de los japoneses a Corea, él fue capturado en la cárcel y recibió muchas torturas. Y en su tercera liberación, si otra vez lo volvían a atrapar, tenían que morir. Y hubo su última predicación, que todavía sigue guardada. Y este pastor, en su última predicación, dijo así, permíteme, Señor, vencer la potestad de la muerte. Y permíteme vencer la tribulación hasta el final. Confío en tus manos a mi madre y a mi esposa. Ayúdame a vivir por justicia y morir por justicia. Y entrego mi alma en tus manos. Él puso toda su vida dentro del Señor. Siguió al Señor hasta el fin. ¿Quién es la persona que sigue al Señor hasta el fin? La persona quien ha puesto suficiente predisposición. ¿Por qué Job siguió al Señor hasta el fin? Porque él había estado suficientemente predispuesto. Él puso su herencia, sus hijos, su esposa, toda su vida está dentro de su predisposición. Por eso, aunque perdió toda su propiedad, él no negó al Señor. Aunque su esposa le dice que maldijera al Señor y que muriera, pero aún así guarda su fe. Aunque sus 10 hijos murieron, aunque se enfermó, pero él tuvo la fe que creía en el Señor. Entonces, la persona con suficiente predisposición puede seguir al Señor. Pedro había puesto todo en su predisposición, por eso hasta el fin pudo seguir al Señor. Por eso se hizo un hombre hermoso. Hoy en día lo que yo pienso es, en Eclesiastes capítulo 7, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Que debo obtener un nombre hermoso dentro de los cristianos. En la Biblia aparece David, que es un nombre muy hermoso. Moisés es un nombre hermoso. Y en la iglesia, como Priscila y Aquila, que son nombres hermosos. María, la cual ha trabajado mucho, dice la palabra. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Así, aparecen palabras así. Entonces, son personas que han obtenido nombres hermosos en este mundo. Pero también en la Biblia aparecen personas que han obtenido nombres muy malos. Entonces, nosotros, al menos dentro del Señor, debemos obtener el nombre hermoso. Pero dice la palabra que el fin debe ser bueno. Mejor es el fin del negocio que su principio.
El fin es lo importante. Aunque ha comenzado y el proceso es bueno, pero si el fin es malo, esto no es bueno. Demas, en un tiempo era su compañero de Pablo, pero después amó al mundo y se fue a otro lado. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por eso Demas no hablan bien de él en la historia de la iglesia, porque su fin era malo. Sansón es nazareo, pero se fue por caminos incorrectos. Pero hasta le sacaron el ojo, pero se arrepintió completamente y murió en la fe, ¿verdad? Por eso en Hebreos capítulo 11 aparece como hombre de fe. Su fin era bueno. Pero en la Biblia, en Proverbios, Eclesiastes, en Cantares, el que lo escribió es Salomón. Pero en Hebreos 11, Salomón no aparece porque su fin no era bueno. Su comienzo, el proceso de su vida era bueno, pero su fin no era bueno porque él hacía idolatría, era idólatra. Y hasta el fin no arrepintió al Señor. Por eso él no pudo obtener un nombre glorioso. Pero su fin de Pedro era bueno. Pedro dejó todo lo que tenía y siguió al Señor. Y por eso Pedro aún ahora sigue siendo un hombre hermoso. Nosotros también tenemos que poner nuestra predisposición. Diciendo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Para seguir al Señor, poner lo suficiente predisposición. Y así nosotros vamos a poder seguir al Señor suficientemente. Y por último vamos a ver San Juan capítulo 21. San Juan 21, versículo 15. San Juan 21, versículo 15. San Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Después de que Jesús resucitó, le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas más que estos? Y Pedro confesó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le preguntó la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Así dijo. A nosotros también nos está preguntando de la misma forma. ¿Tú me amas más que estas personas? La persona que no ama al Señor es la prueba de que no ha recibido la salvación. Las personas que gritan diciendo, yo amo al Señor. Había un campesino que dijo eso, entonces le dijo su amigo. El campesino dijo, yo para el Señor puedo entregar todo. Entonces su amigo le pregunta, oye, si tú tuvieras 20 caballos, ¿2 de esos caballos le darías a Dios? Claro que sí. Si tengo 20 caballos, le voy a dar 2 a Dios. Entonces si tienes 10 vacas, ¿le darías 1 a 10? Claro. Tengo que dar el diezmo. Le voy a dar 1. Entonces, si tienes 10 puercos, ¿vas a dar 1 a Dios? ¿Cómo supiste que tengo 10 puercos? Yo no puedo. Sí, eso fue mentira lo que dijo, ¿no? Las confesiones que hacemos con nuestras bocas tal vez pueden ser quebradas. ¿Realmente tú me amas? La persona quien ama al Señor,
la persona que tiene corazón de amor hacia el Señor. Es la persona que puede hacer el trabajo del Señor. El Señor no preguntó otra cosa. No le preguntó, ¿cuánto has estudiado? ¿Hasta dónde fuiste educado? ¿Qué habilidades mundanas tienes? No le preguntó así, sino lo que nos preguntó es una cosa. ¿Tú me amas? La persona quien ama al Señor puede también servir a los santos, puede edificar a los santos. La persona que puede amar al Señor es la persona que puede hacer el trabajo del Señor. La persona que ama al Señor puede guardar a sí mismo. La persona quien ama al Señor puede también hacer misiones en los lugares extranjeros. La persona quien ama al Señor puede hacer todo para el Señor. Pedro, por realmente amar al Señor, él hasta padeció martirio. ¿No es así? ¿Tú me amas? El Señor nos pregunta. Y esta confesión fue una confesión sincera. Pero vamos a volver a pensarlo. Pedro dijo, yo soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero entre nosotros, aunque va a la iglesia, pero unos que digan, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La persona que no entiende que es pecador, la persona que no entiende que Jesús es su Salvador, al final esa persona va a regresar al mundo. Y otra cosa, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pero el que no sigue al Señor por la palabra de vida, y el que no permanece en la iglesia por la palabra de vida, puede ser que vaya a otro lado. Si no se enfoca en la palabra de vida, si se enfoca en otras cosas, esas personas siguen amistades, siguen otras doctrinas, siguen a otras personas o a sus amigos. Si hay lugares más divertidos, van a esos lugares. Pero la persona quien enfoca en la palabra de vida, mira, si en este lugar hay obra de vida, en donde nacen las almas, en donde las almas son cambiadas y edificadas, esa persona que pone su enfoque ahí es la persona que sabe dónde debe estar. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. La persona quien Cristo no es su Salvador, la persona que no conoce que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, la persona que toma por poco a Jesús, la persona que toma por mucho el mundo, al final seguirá el mundo. Pero el que conoce que Jesús es Rey de Reyes y el Señor de Señores, va a hacerse fiel al Señor. Aunque en la iglesia soy una persona pequeña, aunque yo soy nadie, pero por ser santo, eso es lo que me hace grande. Y Rey de Reyes, el Señor, está conmigo y como trabaja aquí en silencio, hace sus deberes. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si uno no tiene el anhelo de querer parecerse al Señor, el que quiere acercarse al mundo y parecerse al mundo, al final se va a hacer como una persona mundana. Pero el que se acerca más al Señor, quiere entrarse al Señor. Por eso nos entregamos más profundamente en la comunión. Y permanece profundamente en el grupo de los salvos. Y se mete más a la Biblia. Y se hace más cerca de las personas de fe. Eso es correcto. Pero si se acerca más a las personas del mundo, se hace más y más incorrecto. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El que no predispone lo suficiente, hay personas que después de 5 años ya no llevan su vida de fe. Algunas personas hasta 10 años queda, pero después desaparece. Pero tenemos que llevar la vida de fe hasta la venida del Señor. Por eso hay que poner suficiente predisposición. Tú sabes que te amo. Si el corazón de amar al Señor se enfría, después todo se hace responsabilidad. Porque es muy larga la predicación, porque hay tantas comuniones, porque hay tantos seminarios, todo se hace problema para esa persona. Pero si tiene el corazón de amar al Señor, ya no es así. Va a ser una persona realmente que sacrifica. Estas confesiones de Pedro son confesiones verdaderos y sinceros. Ante el Señor hizo estas confesiones sinceras y correctas.
Él experimentó que es pecador y experimentó de que fue perdonado de sus pecados ante el Señor. Él fue salvado por el Señor y siguiendo al Señor, él conoció más al Señor. Esta confesión es una confesión verdadera. Por eso, ¿qué es lo que hizo esa persona? Pedro, de una vez, hizo la obra de salvar a 3,000 personas, 5,000 personas a la vez. Él fue utilizado valiosamente por el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esa confesión de Pedro es la confesión que representa a nosotros. Esto no es confesión de solo Pedro, sino también es nuestra confesión. Entonces, si de nosotros también sale esta confesión del centro de nuestro corazón, a esa persona el Señor va a convertir su vida en una vida valiosa. La primera confesión es: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el último es: Señor, tú sabes que te amo. La persona quien ha entendido que Él es pecador es la persona que realmente ama al Señor. La persona que ha sido salvado de sus pecados es la persona que puede amar al Señor realmente. Esa persona será utilizada valiosamente ante el Señor. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, santo y misericordioso, de entre muchas personas, por tu preciosa sangre nos has redimido y nos has salvado, y por esa gracia y amor tan grande te damos gracias. Por tu gracia, que es tan grande, pero nosotros dentro de ti, Señor, somos tan débiles, tenemos muchas incapacidades, muchas cosas que no podemos hacer. Por eso te necesitamos. Despiértanos y ayúdanos para que conozcamos más a ti, el Señor de glorias. Para ti que has muerto y resucitado por nosotros, el Señor que nos recibirás en el cielo, para el Señor que siempre estás con nosotros, ayúdanos a vivir por ti, Señor. En todas las manos que están predicando el Evangelio en países extranjeros y las personas que tengan dificultades por sus familias que no son salvas, te pedimos que estés con ellos. Permíteles de tu gracia y tu amor a cada uno de ellos, para que puedan tener el corazón para confiar más en ti. Y en todos los trabajos que está planeado en la iglesia, te pedimos que nos guíes y muestres tu poder y tu obra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado de los pecados. Amén.